desde el lugar de la noticia. Continuamos analizando todas las aristas del escándalo de corrupción por los carrotanques. Estamos con Alejandra Barrios, ella es la directora de la misión de observación electoral de la MOE. Señora Barrios, es un gusto tenerla con nosotros aquí en los micrófonos y pantallas de DNews. Empecemos contándole a los televidentes de América Latina cómo va a afectar este escándalo y cómo se han salpicado los funcionarios del Congreso en el curso natural del legislativo. Pues efectivamente va a haber un impacto muy grande frente a las diferentes reformas que están haciendo curso en el legislativo. Entonces tenemos que medir el impacto en 3 niveles. Primer nivel, hay un impacto ya que se siente en el Ejecutivo Nacional, salen 2 funcionarios muy cercanos al presidente de la República e indiscutiblemente tienen que empezarse a enviar mensajes muy claros desde el Ejecutivo, mensajes frente a la lucha contra la corrupción. Segundo lugar, Congreso de la República, como lo acabas de señalar, hay reformas sociales muy importantes para el Ejecutivo que muy seguramente por estar rodeadas de falta quizás de legitimidad o de dudas sobre la forma en cómo se han venido discutiendo, pueden empezar a quedarse rezagadas y posiblemente no se tenga éxito en esa materia. Y finalmente, estamos hablando del proceso judicial, aquí vienen unos procesos disciplinarios que ya se anunciaron desde la autoridad competente, que en Colombia es la Procuraduría General. La Fiscalía también empieza ya además con unos mecanismos de denuncia que hacen las personas involucradas, entonces esto se tiene que hablar y podría impactar a 15 o más congresistas y finalmente todo lo que es el proceso judicial que esperemos que no dure, como usualmente dura en Colombia, 2, 3 o 4 años. Otra de las preguntas clave es, estamos en un momento político bastante tenso. Se ha mencionado en este escándalo que estos dineros se habrían dado también en una época electoral. Como ustedes son la misión de observación electoral, ¿qué han podido recoger, qué información han averiguado acerca de esa época y los ingresos de dineros para las elecciones territoriales? Mira, desde octubre del 2022 hasta octubre del año pasado estuvimos todo en el año preelectoral. Las elecciones se realizaron en octubre. Colombia tiene una característica muy particular en materia de financiación de campañas, es que si bien existe un tope, se ha creado una institucionalidad que no hace seguimiento efectivo a los temas de financiación de las campañas políticas. Tenemos una autoridad electoral que es de origen político, que está en el centro del país, es decir, en la ciudad de Bogotá, y que no hay forma de controlar de manera efectiva si los recursos provienen de economías ilegales, provienen de tratos o contratos derivados de procesos de corrupción o si provienen de fuentes legales. Usualmente, ¿cuáles se informan? Solamente las que vienen de fuentes legales. El tema es tan delicado en Colombia que aquí realmente no sabemos cuánto vale una campaña electoral porque todo entra a jugar en unas elecciones que, como las del año pasado, elegían más de 20.000 candidatos en este país. Entonces sería, según lo que estás diciendo, muy difícil determinar si efectivamente ingresaron dineros que violaron los topes a la campaña del presidente. Es muy difícil poder determinarlo como se ha hecho en anteriores procesos electorales y no solamente en presidenciales sino en elecciones locales. Es tan débil nuestra autoridad electoral en esa materia que es a través de la delación. ¿Eso qué significa? Que es alguna persona o que financió ilegalmente una campaña o que recibió recursos o que apoyó a través de recursos que no son informados a la autoridad electoral que señala que esos recursos entran. Entonces ahí es donde se tiene conocimiento y eso lo que significa es que tenemos que tener una autoridad electoral muchísimo más fuerte y alejada, obviamente, de un origen netamente electoral y político. Como ustedes son una especie de veedores que están encima de grandes procesos y de corrupción en nuestro país. ¿Ustedes de quién dependen? ¿De quién es la misión de observación electoral? Bueno, la misión de observación electoral es una plataforma de organizaciones completamente independiente del gobierno, completamente independiente de los intereses privados y obviamente de las organizaciones políticas. De la misión de observación electoral hacen parte universidades tanto públicas como privadas. Tenemos también coordinaciones donde hace parte la pastoral social, que hace parte también a otros sectores de la iglesia, organizaciones sociales de diferentes tipos. Y la financiación de la MOE es netamente una financiación internacional y por eso podemos tener una independencia que nos permite señalar los problemas, pero también proponer soluciones y acompañar la realización y ejecución de esas soluciones.
En el marco de estas noticias que hemos vivido, que salpican a altos funcionarios de gobierno, ¿ustedes han recibido algún tipo de amenazas o los han contactado para intimidarlos? No, afortunadamente no. La misión de observación electoral, además, en estos 18 años de existencia, ha podido hacer un trabajo muy riguroso en permanente diálogo con todas las autoridades del Estado, con las diferentes organizaciones políticas y los diferentes sectores de poder en el nivel territorial, es decir, los empresarios, la iglesia y sectores que permiten una vida activa de la ciudadanía. Alejandra, ¿cuáles son las soluciones que ustedes desde el MOE plantean para esta situación que se vive en el país? Hay un montón de escándalos que han salido y por supuesto lo que está pasando con los funcionarios del Congreso que también preocupa. No, las respuestas son clarísimas, aquí estamos absolutamente sobrediagnosticados, lo que pasa es que hemos tomado la decisión de que absolutamente nada pase porque parece que son muchísimos los que se benefician de este desorden que permite la corrupción. Primera solución, democracia interna de los partidos, responsabilidad en la selección de quiénes son los candidatos, conocer sus hojas de vida y que sean personas probas en el servicio público. Segundo lugar, se necesita que en el Ejecutivo de manera seria se hagan mecanismos de control cruzado frente a sus funcionarios públicos. Y en tercer lugar, una autoridad electoral que sea completamente independiente con capacidad de acción en todo el país para que dejemos de tener esos cruces entre política, gobierno y corrupción. Por último, quiero preguntarle qué opina de todo lo que ha llevado a cabo las investigaciones por parte del CNE y qué opina de cómo han manejado este escándalo. Pues lo que nosotros estamos esperando es que el CNE logre avanzar en el proceso de investigación, pero tenemos que tener en cuenta que aquí hay sobre todo un limitante del Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral no tiene un cuerpo investigador, el Consejo Nacional Electoral no tiene la suficiente capacidad técnica para poder hacer seguimiento a toda la información y no tiene la suficiente logística que le permita en un corto tiempo poder resolver aquellas dudas que se presenten o denuncias sobre la financiación de las campañas. Necesitamos un Consejo Nacional Electoral fortalecido, esperamos que haga lo que pueda hacer con las pocas herramientas que se han encargado de darle desde el Congreso de la República. Por último, para cerrar esta entrevista, hay una pregunta que muchos ciudadanos de a pie se están haciendo en este momento y es, estas graves denuncias que se han hecho de la violación de los topes de campaña y los ingresos de dineros a la campaña de Gustavo Petro y de Francia Márquez, ¿podrían retirarlo a él y a Francia del poder? No, ese sí es un tema que es complicadísimo. Estamos hablando que quedan 2 años. Aquí hay investigaciones que son en paralelo y algo que no podemos olvidar. El presidente de la República es aforado constitucional. Eso significa que tiene un proceso que pasa por un desaforamiento político en el Congreso de la República y después sí podría entrar a ser juzgado por la Corte. Esto no ha ocurrido en Colombia, es un proceso muy complicado, entonces lo que es mejor es poder tener la información suficiente y necesaria a partir del Consejo Nacional Electoral y empezar a avanzar en las responsabilidades en los equipos administrativos y políticos. Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en DNews. A ustedes muchísimas gracias por la invitación. Y aquí seguimos con ustedes en estudio, con más noticias, con más análisis y por supuesto con más DNews.